Te damos la bienvenida en este día a todas las visitas que nos honran con su presencia y también a la casa, a los hijos de la casa. Les damos la bienvenida a todos los que están en este lugar y han venido con hambre y sed de la palabra del Señor. Sean bienvenidos a Congregación Cristiana Casa de Pan en Placilla, Valparaíso, Chile. Desde este lugar salimos hacia el mundo con nuestros recursos espirituales que el Señor nos otorga y los compartimos con todos aquellos que tengan la necesidad y el hambre de escuchar la palabra de Dios. Así que desde este lugar a cualquier lugar donde sea visto esta exhortación, que sean tan enriquecidos como lo vamos a hacer nosotros en esta hora. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro proceder en Cristo. Amén. Analizando nuestro proceder en Cristo. Primera de Corintios capítulo 4, versos 17 y 18. Vamos a tener ahí la plataforma sobre la cual vamos a exponer este mensaje. Entendemos, amado, que la vida nuestra es tan pasajera. Somos tan pasajeros en este mundo. Un día estamos y ya mañana desapareceremos de la escena de esta vida. El tema es, quisiera yo preguntarte cuál ha sido tu proceder en medio de la elección que Dios ha hecho de ti. Mira que los días vividos son días otorgados con tanta generosidad de parte de Dios. Hay gente que no tiene la oportunidad que tenemos nosotros de desarrollarnos, de poder vivir la vida, de hacer lo que hemos dispuesto en nuestro corazón en Dios llevar adelante. Mucha gente quisiera tener la oportunidad que tú tienes y no la tiene. Mucha gente quisiera estar en el lugar que tú estás y no lo posee. Pero Dios a nosotros nos ha dado una plataforma desde la cual nosotros nos vamos a proyectar hacia el mundo. Recuerda tú que nosotros hemos sido llamados por Dios por un propósito eterno. Tú no has sido llamado aquí y vamos a ir con estas palabras, vamos a ir desarticulando cosas que se nos enseñó en algún momento, pero que no fueron precisas, no fueron exactas, no fueron correctas. Dios a ti te ha llamado por un propósito, pero no por tu propósito, sino por su propósito, ¿no? Ahora Dios, en medio de lo que te ha llamado, te va a usar y te va a dar un propósito, sí. No quiero que desestimes quién eres, pero lo más grande dentro del llamamiento de Dios es su propósito, y lo más grande dentro de su propósito es su Hijo. No hay nada más grande que Él, y nosotros somos los beneficiarios de toda esa grandeza y de toda esa elección. Por lo tanto, donde nosotros vayamos el día de hoy, donde tú vayas a desarrollarte en la vida, tú vas a llevar una persona llamada Jesucristo, porque ese es el propósito de Dios, que tú cargues a Jesucristo. Dios no te ha llamado para solucionar tus problemas. Qué malas noticias te estoy dando, ¿no? Dios no te ha llamado para solucionar tus problemas. De hecho, no está interesado en tus problemas, está interesado en tu propósito, que es su propósito sobre ti. Ahora, por medio del propósito se van a solucionar todas las cosas tuyas, eso está claro, ¿no? Esa es la buena noticia. Porque alguien podría pensar, bueno, ¿y para qué vine a la iglesia si yo tengo tantos problemas? Bueno, todas las personas vienen con problemas, con enfermedades, pero el centro del propósito de Dios no son tus problemas, tus enfermedades, es Dios. Siempre es Dios. Amén. Así que, bienvenido al propósito de Dios. Y tú me dirás, y mientras, bueno, esperas que Dios solucione las otras cosas, pero el propósito de Dios es primero, antes que todas las cosas. Entonces, quiero poner como énfasis esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido en alguna medida mal formados. Nosotros hemos sido instruidos en forma correcta, precisa, ¿no? Necesitamos precisión. Necesitamos ser precisos en las cosas que hacemos. No podemos divagar, ¿no? No podemos andar como una hoja al viento, donde las cosas están más fuertes, ahí vamos. No, nosotros necesitamos ser personas estables. Necesitamos ser personas permanentes y que se establezcan.
para que el propósito de Dios sea cumplido. El apóstol Pablo, y voy a tomar esta frase del apóstol Pablo, lo que sucede aquí con el apóstol, vamos a analizar el proceder del apóstol. Y a medida que vamos analizando el proceder del apóstol, tú analizas el tuyo. ¿Cuál es tu proceder? ¿Cuál es en qué tú te estás moviendo? ¿Por qué estás haciendo las cosas que haces? Mira, y si hay alguien que te puede hablar de eso, soy yo, ¿no? Yo que soy una persona que me moví para muchos lugares, ¿no? Acá tenemos al pastor Antonio también, que ha viajado más que Frei cuando era presidente de Chile. Pero al final donde viajó nunca encontró el propósito, porque el propósito al final lo alcanzó a él, porque el propósito siempre está detrás de nosotros. El propósito siempre nos sigue. Yo viajé también siendo muy niño, buscando mi destino. Me creía actor, ¿no? Como esa película Buscando mi destino, ¿no? Cuando mi destino estaba en Cristo, mi destino estaba en Él, ahí estaba. Mi proceder era un proceder vago, sucio, cargado de malas intenciones, de egocentrismo. Entonces, pero el apóstol Pablo nos enseña la temática, nos enseña el perfil, el diseño del que encuentra el propósito, vive por él, muere por él, se desarrolla por él, hace todo lo que hace por causa de él. Entonces el apóstol dice, por esto mismo, dice, entonces aquí vamos a poner una plataforma sobre lo que tenemos que hablar. Tú tienes que evaluar qué clase de hijo tú eres, tu proceder en Cristo, tu proceder como hijo, tu proceder como parte del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo pone el ejemplo de Timoteo, que es donde hemos tenido mucha enseñanza este último tiempo, porque si hay un hombre en la Biblia que califica como un hijo ejemplar, una persona que se sujeta a protocolos, a directrices, que se sujeta a enseñanza, que no es una persona que anda tomando decisiones independientes de su padre, es un hombre que está apegado al diseño del propósito que ha sido manifestado en él. Un hombre que fue llamado al apostolado siendo muy joven, ¿cierto? Un hombre que tuvo la delegación de establecer ancianos, pastores, ministros, supervisando iglesias, siendo una persona a muy corta edad, una persona con una experticia que aprendió del apóstol Pablo. Entonces, él lo pone como ejemplo. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu proceder? La idea es que tú entiendas cuál ha sido tu proceder en la vida, para que tú entiendas por qué te sucede lo que te sucede, por qué tú vives lo que vives, por qué tú te mueves de un lugar a otro y siempre dependes de lo circunstancial, pero no dependes del propósito, porque te mueves de un lugar a otro, ¿cierto? En la vida, ¿cierto? Vas haciendo elecciones y cada una de ellas es más cerrada que la otra. Hay algo que no está bien, tu proceder no está siendo correcto. Entonces, cuando nosotros nos hallamos en esta encrucijada, tenemos que entender que hay decisiones que no están siendo bien tomadas. Nuestro proceder está siendo incorrecto. Y una persona que no tiene un proceder correcto es una persona no calificada, es una persona que no es confiable para poder delegarle las verdades eternas de los propósitos eternos. Por lo tanto, tú te transformas en un religioso que viene a la iglesia, pero no puede cargar los diseños ni las directrices de Dios. ¿Por qué? Porque no eres confiable, no somos confiables. Y muchos de nosotros hemos andado así, muchos de nosotros hemos tenido y hemos andado en esa categoría de vida, que ha sido una categoría pobre, disfrazada de muchas maneras. ¿Para qué? Para poder mostrar al mundo que las cosas están bien. Y nosotros los seres humanos somos así, porque nos preguntan y dicen, ¿cómo está tu vida? Bien, aquí estamos, todo bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Como todos, porque todos se consuelan con todos, ¿no? Bueno, a todos le está yendo mal, así que, como todos, nos está yendo ahí. Pero nosotros los hijos, no, nosotros los hijos estamos destinados, tomados, escogidos, elegidos por Dios para ser la punta de lanza para que otros alcancen en forma más precisa, más rápida, lo que a ti te demoró 10, 20, 30, 40 años. Los que llevamos muchos años, te podemos enseñar esto y te podemos enseñar esto. Y no lo enseñamos, ojo, yo no lo enseño con vergüenza ni con dolor. Lo único que siento es que me demoré tanto, nomás, eso es triste. Por eso trabajamos con nuestros jóvenes, ¿para qué? Para que nuestros jóvenes se pongan pilas ya, que ellos estén centrados ya, que sean usados ya, ahora, en este tiempo presente, en este Kairos. Entonces, el apóstol da a conocer cuál ha sido su proceder. Y él dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Qué mejor que Timoteo para enviarlo en una encomienda?
¿Qué persona más confiable que Timoteo? ¿No? ¿Qué persona más confiable para que hable del apóstol, exprese las verdades que hay acerca de él? ¿Qué mejor que Timoteo? ¿No? Y aquí él y se refiere a él de esta forma. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Ah? Qué bueno cuando a uno le dicen hijo amado. ¿Eh? ¿A usted le gusta que le digan cómo estás, hijo, amado, amado hijo? Hay hijos amados y amados hijos, ¿no? Usted tiene que ser hijo amado. Los amados hijos son aquellos que hay que amarlo porque son hijos nomás, ¿no? Pero el hijo amado es aquel que te honra, te bendice, es un hijo que está alineado, te observa, considera tus palabras, aunque de pronto se le parten los dientes así porque lo rechiñe, porque le cuesta hacer lo que el padre dice, pero lo logra, ¿no? Se le saltan algunas muelas ahí, donde no le es fácil, ¿no? Entonces le dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mire, porque no es fiel a él como la directriz es el Señor. La fidelidad tiene que estar basada en el Señor hacia su padre Pablo, ¿no? Y el apóstol lo clarifica muy bien. Nos dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. No es que es fiel a él como hombre, en el Señor, en el ministerio, en el llamado. Ese es el distintivo. Entonces, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿No? La segunda parte no es tan importante, la voy a leer porque no quiero centrarme ahí. Más algunos dice tan envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. No voy a ubicar ahí, el texto lo leo porque está dentro. Entonces, yo quiero plantearle esto el día de hoy, ¿no? El centro de la voluntad de Dios está en su propósito. Usted es el canal sobre el cual, el canal que va a usar Dios para expresar su propósito, y usted va a ser beneficiado porque usted va a ser el instrumento, ¿no? Amén. ¿Se siente bendecido con eso, con ser el instrumento? Siéntese bendecido, ¿no? Usted no es el centro, no es la guinda en esto, ¿no? La guinda de todo esto es Cristo y usted tiene que ver cómo lo manifiesta, cómo usted lo da a conocer. Ahora usted es el instrumento, usted tiene dones, usted tiene habilidades, ok, pero nada más que eso. Amén. Y todas nuestras habilidades, todas juntas, hacemos una buena maquinaria espiritual para poder llevar adelante el propósito de Dios. ¿Dónde Dios es la preeminencia en todo esto? Entonces, el eterno propósito, que es lo que controla todas las acciones e iniciativas de Dios, todas nuestras gestiones y desarrollos son por causa del propósito. Se lo voy a volver a leer. El eterno propósito es lo que controla todas las acciones e iniciativas de Dios. No, todo lo que Dios hace está controlado por su propósito. Él no hace nada que esté fuera del propósito. Así que ni siquiera intentes pedirle algo que está fuera de su propósito. Por eso hay algunas cosas que tú pides y Dios nunca te las va a conceder. Te va a secar con esa orando, ¿no? Te vas a ir a la tumba, vas a escribir un papelito y lo vas a dejar adentro de la tumba, ese Señor te la concede ahí. No hay cosas que no están agendadas, definitivamente. Entonces, el eterno propósito es lo que controla todas las acciones e iniciativas de Dios. Todas nuestras gestiones y desarrollos son por causa del propósito, y la iglesia misma del Señor es por causa del propósito. Ni siquiera la iglesia es el centro de nada, es el medio por el cual Dios canaliza su propósito. Qué bueno que escogió la iglesia, ¿eh? La cual eres tú y la cual soy yo. Entonces, esto es glorioso. ¿Por qué? Porque esto te da significado. O sea, tú no eres tú dentro del organigrama, de la planificación divina. Tú ocupas un lugar que nadie puede ocupar. Tú eres único dentro de ese lugar. Entonces tú eres importante. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, dile, tú eres importante. Vamos, díselo con confianza. Díselo con confianza. Dile, tú eres importante. ¿Eh? Entonces dile, tú eres importante, y tú le dices, y yo también. ¿No? Sí. Tú eres importante. ¿Por qué? ¿Y por qué quiero? Usted sabe, yo no soy tanto de hacer estas temáticas, pero es bueno que usted la haga. ¿Por qué? Porque en el contexto de lo que somos iglesia, yo no puedo prescindir de mi hermano que está al lado, ¿no? Entonces tú lo miras así,
y pensar que tengo que depender de ti. Gloria al Señor por ello. Gloria al Señor por ello, amén. Y pensar que tengo que depender de ti, gloria al Señor, así es. Entonces, ¿qué nosotros entendemos por esto? ¿Qué entendemos nosotros por esto? Voy a hacer una breve introducción en esto, ¿no? La caída fatal del hombre en Edén sembró en su vida el virus del egoísmo. Y el hombre natural, terrenal en su condición irregenerada, no nacido de nuevo, es esencialmente egoísta. Nosotros tenemos el germen del egoísmo. Y ese es un germen que fue inoculado allá en Edén. Ahí fue vacunado el hombre, ¿no? Y no voy a decir la mujer porque la responsabilidad era del hombre, ¿no? La mujer no tiene culpa en esto, el hombre. Entonces, todo lo relaciona. Es tan egoísta, este formato humano es tan egoísta, todo lo relaciona hacia él. Todo lo relaciona hacia él, todo lo relaciona para él y todo lo hace por él. Todo el centro es uno en esto, ¿no? Y esto es lo que ha distorsionado totalmente el mensaje del Evangelio, porque está centrado en sus necesidades, no en la plataforma del propósito eterno de Dios. No está centrado no está centrado en la plataforma del propósito de Dios. Entonces, todo lo que esté agendado en tu propósito, Dios no lo va a contestar. Dios va a contestar lo que esté sostenido sobre su propósito. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Ana, ¿se acuerdan ustedes de Ana, la mamá de Samuel, ¿cierto? Cuando Ana, la mamá de Samuel, le pedía un hijo, ¿Dios se lo dio? No se lo dio hasta que no hizo la oración correcta. Ese es el tema, ¿no? Cuando tú haces la oración correcta, Dios te escucha. Cuando tú pides para ti, cuando tú dices, Señor, cuando Ana le decía, Señor, dame un hijo, mira cómo me miran las mujeres porque no soy mamá, todo. Eso es incorrecto. Tú no tienes que pedir un hijo. Yo quiero un hijo para ser feliz. Incorrecto. Quiero un hijo para poder retener a mi esposo. Incorrecto. Yo quiero un hijo para mí. Quiero proyectarme porque yo no fui un profesional, me quiero proyectar. Incorrecto. Eso es incorrecto. Tú no puedes pedir, tú tienes que pedir bajo los parámetros del propósito de Dios. Por eso cuando el proceder de tu oración es incorrecto, Dios no te escucha. Definitivamente no te escucha. No te va a escuchar. Pero cuando ella dijo, lo único que quiero es un hijo, cuando ella ora y gemía, y Elí le pregunta, ¿por qué lloras? Le he pedido un hijo al Señor y no me lo ha concedido. Yo lo único que quiero es tener un hijo. Y cuando lo tenga, ella dijo, lo voy a devolver y lo voy a entregar. Eso era lo que quería escuchar Dios. Tú quieres un hijo, pero me lo vas a devolver. Sí, Señor. Lo desteto y te lo llevo. ¿Y qué fue lo que hizo? El Cana se puso a trabajar rápidamente porque quedó embarazada rapidito. Ese sí era un hombre de fe, ¿no? Tenía más fe que Ana, parece. La cosa es que la mujer queda embarazada, tiene el bebé, y usted sabe que una promesa, amado, hacer una promesa cuando tú no tienes nada, eso es complejo. Porque cuando tú no tienes nada, es re fácil hacer promesa. El tema cuando tú tienes lo que Dios te da y lo tienes en tu mano. ¿Y ahora cómo lo entrego? Es como aquellas personas que dicen, Señor, solucioname esto y yo te voy a dar todo. Mentira, ¿no? Eso no es así. Entonces, claro, ella recibió el bebé y tenía que pasar los 3 años. Llegados los 3 años, sagradamente dice la Biblia que fue con el Cana, su marido, ¿cierto? Y llegó a donde Elí y le dijo, este es el hijo que yo le pedí al Señor, aquí está, se lo devuelvo. Lo único que quería era saber lo que era ser madre. Te lo devuelvo para ti. ¿Y qué le dice el Cana? Bienaventurada eres, porque hiciste esto. El Señor te conceda hijo en lugar de este. ¿Y cuántos hijos más tuvo? 5 hijos más. Gloria al Señor. Entonces, dígame usted, hermano, cuando tú tienes el proceder correcto, Dios procede de forma correcta. Debemos entonces analizar. ¿Qué tenemos que analizar? Todo lo relacionado con nuestra forma de proceder.
debemos analizar cuáles son nuestros procederes en cuanto al desarrollo del propósito. Porque cada cosa que hacemos tiene el distintivo que manifestará la motivación y los procederes más profundos del corazón. El proceder de Adán. ¿Cuál fue el proceder de Adán? Desconectarse de Dios, del gestador, del nutridor de su propósito, de aquel que le delegó su gobierno sobre su creación. Y éste decidió desestimar la elección. Adán desestimó la elección. ¿Y por qué la desestimó? Porque lo tenía todo a sus pies. La gente se olvida del propósito, ¿sabe cuándo? Cuando la gente es necia, no tiene nada. Dios lo engrandece y lo enriquece. Y después se independiza de Dios. Eso sí que es ser torpe. A Adán le sucedió eso. Le puso sobre la administración, sobre el gobierno. Le delegó la administración de su creación. Administra lo mío. Ahí está todo, ahí tienes todo. Entonces, el proceder de Adán tiene que ver con que él eligió otros caminos. Porque la palabra proceder en griego es hodos, con una J liviana, ¿no? En Europa usted sabe que hay dos J, la J normal y está la H que también es J, una J blanda. Esta es con H, es hodos en griego y significa camino, carretera, por implicación, progreso, la ruta o acto o distancia que llevamos. Figurativamente, el modo, medio o camino de proceder. Entonces, cuando el apóstol está hablando de su proceder, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, háblale a la iglesia, ¿cuáles son mis caminos? ¿Cuál es mi proceder? ¿Cuál es mi progreso? ¿Cuál es la ruta, el acto, la distancia a la cual yo he llegado? Cuando está hablando de proceder, está hablando de todo aquello. Entonces, es más amplio que esa palabra. Esa palabra es muy limitada, proceder. Es mucho más que eso. Entonces, el proceder del apóstol Pablo indicaba un propósito que no estaba centrado en él como hombre, en lo que había sido, sino en lo que había sido llamado a ejercer. ¿Sabes tú que nosotros tenemos mucha gente en la iglesia? En las iglesias, no voy a hablar solamente de esta. En las iglesias tenemos mucha gente que es sobrepasada del bienestar de Dios. Porque el bienestar es un medio por el cual Dios te va a llevar a ciertos lugares, pero no es el fin. Pero la iglesia siempre los recursos lo ve como un fin. Porque nomás Dios le añadió, le otorgó, le enriqueció, le adornó en diferentes áreas de su vida. Y lo primero que dejamos es el propósito de lado. Cuando en el fondo el propósito es lo que sustenta todo lo demás. Amén. Entonces, ¿cuál es tu proceder? ¿Cuál ha sido tu proceder en este tiempo? ¿Qué es lo que tú has hecho en este tiempo? ¿Qué es lo que ha sucedido contigo? Ahora, por causa del propósito, el apóstol Pablo es el ejemplo de esto, porque vamos a leer algunos textos que son vitales para ver cuál era el proceder de él. Porque es fácil hablar de los procederes cuando todo está bien. El tema es cómo tú actúas cuando el entorno tuyo es crítico, cuando tu proceder es probado. Ahora, por causa del propósito, tú serás probado para ser portador del propósito. ¿Qué significa esto? Que Dios, como no está centrado en tus necesidades, aunque usa tus necesidades para dar a conocer el propósito. Entiéndame bien eso, ¿ok? No quiero que se sienta desestimado. Le voy a volver a leer eso. ¿Qué significa? ¿No? Que ahora por causa del propósito tú serás probado para ser portador del propósito. ¿Qué significa esto? Que Dios no está centrado en tus necesidades, aunque las usa para dar a conocer el propósito. Dios está comprometido con su propósito y te hará vivir lo que sea necesario por causa del propósito. Si Él tiene que mostrar el propósito y te tiene que llevar a crisis profundas en tu vida, Él lo va a hacer. Así que, ¿cuántos quieren cargar el propósito de Dios? Porque si yo pregunto, ¿cuántos quieren que Dios les cambie la casa, el auto, que les cambie eso no. La casa, el auto, todo lo demás, no. Entonces claro, ahí todos queremos y decimos amén, pero cuando nosotros decimos, vamos por esto, por el propósito, no, ahí la pensamos. ¿Por qué? Porque el propósito va a traer cosas inimaginables, vamos a enfrentar situaciones, ¿no?
Por ejemplo, una enfermedad puntual, un hecho familiar, una crisis existencial, un evento ambiental viene a ser parte de tu vida. ¿Para qué? Para que conozcas al Dios y Padre que sana, al que trae orden, al que da identidad. Pero no eres tú el centro de las cosas, sino el que la causa del propósito sea vista en ti. No es que Dios soluciona tu tema para sacarte a ti adelante. No, tú eres el instrumento para mostrarte a un mundo que necesita ver a Dios, y tú en tu crisis, en tu problemática, eres el instrumento perfecto. Así que bienvenido problemas, bienvenido crisis, bienvenido enfermedades, porque ahí es donde Él se va a ver. Y los que están alrededor tuyo, que no tienen esperanza como tú, que no tienen gracia derramada sobre tú, como tú la tienes sobre tu vida, los que no tienen esta gracia al alcance, entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Hacerte entrar en crisis a ti para que sea vista su gloria en tu vida. ¿Sí o no? Claro. Cuando las cosas están que arden en tu casa y Dios viene y apaga el fuego por medio de su gracia, y el mundo a tu alrededor lo ve y dice, oye, mira, estos estaban complicados, pero mira cómo se ven hoy. Y alguien preguntará, oye, ¿cómo han estado? Bien. Después te dice, bien, el Señor ha sido bueno. Pero Dios no puede ser visto en ti y en mí, sino a causa de toda esta situación. Entonces, no eres tú, es el propósito, pero Dios permite que te sucedan cosas por causa del propósito. Entonces, Romanos capítulo 11, verso 33 y 36. Vamos a entender algo ahí entonces ahora. Recuerde que tenemos que ver nuestro proceder. ¿Y proceder qué significaba? Camino. ¿Qué más significaba? ¿Alguien anotó ahí? Camino. ¿Qué más? Ruta, camino, progreso. Eso. Tú tienes que entender que la palabra de Dios está encriptada y necesitamos decodificarla. ¿Para qué? Para que tú entiendas la magnitud del propósito. Amado, si a ti te enseñaron y te dijeron que venir a la iglesia era porque necesitamos adorar al Señor. Oye, Dios no necesita ser adorado. Si Dios no tiene crisis de identidad. Dios necesita gente que pueda expresar su propósito en el mundo. Necesitamos gente transformada para esto, para que exprese a Cristo. Porque mire, nosotros hoy día cantamos, Señor, nací para adorarte. Sí, pero la adoración más perfecta es aquella que cuando tú te desenvuelves allá afuera, y tú adoras por medio de tu trabajo, por medio de tu expresión, por medio de lo que tú haces fuera. Eso es la más perfecta adoración. Ahora, si tú puedes cantar aquí bien, es una añadidura más, ¿no? Si tú me dices, ¿los chicos cantan bien? Sí, cantan bien, pero hay adoración que es mejor que la que ellos hacen acá. ¿Y cuál es esa adoración? Esa adoración que los chicos, ¿cierto? Y chicas, nuestros jóvenes y jovencitos enfrentan un mundo y son jóvenes que llevan una praxis y un ejemplo de vida como la de Daniel, como la de Esteban, la de José. Esa es una verdadera adoración. ¿Por qué? Porque no son sobrepasados por este sistema, no son sobornados, son incorruptibles. Esa es la verdadera adoración. Amén. Así que el apóstol Pablo dice, Romanos dice, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Dime, ¿tú dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí tú? ¿El propósito? No tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Porque por Él y para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabes por qué te leí este texto? Porque nosotros hemos centralizado el Evangelio en nosotros. El Evangelio está centralizado en Él. Propósito eterno. Ahora, ¿qué es lo glorioso de esto? Que tú eres el instrumento para mostrarlo a Él. Si eso es lo glorioso. Así que, ¿cuál es la gloria que nos queda a nosotros? Que somos los instrumentos para poder mostrar al Hijo. Al Hijo, ese Hijo que necesita ser visto en este mundo. Entonces, el que no se ha encontrado, de acuerdo a este texto, el apóstol, ¿qué es lo que hace aquí? El apóstol, ¿qué es lo que hace aquí? Yo ilustré que una enfermedad o una crisis es una situación, ¿para qué? ¿Para mostrar lo decadente de tu vida? No. Porque el hombre ya es decadente por sí mismo. O sea, si tú crees que Dios está tratando de confrontarte con tu pecado, con tu maldad, Él ya la conoce. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú te des cuenta que la única solución a todas esas problemáticas es Él. Si tú lo adoptas, ¿cierto? Si tú lo recibes, si tú te impregnas de Él,
Él va a ser visto en todas estas problemáticas y el mundo va a conocer la gloria de Dios en ti. Entonces vuelvo a preguntar de nuevo, ¿qué es lo importante en esto? El propósito. Él es el propósito. Por eso, amado, mira, yo siendo joven viajé a Europa porque viajé por el sueño europeo. Y hay que ver que a mí me fascina Europa, ¿no? Yo me encuentro tan lindo Europa. Pero al final me tuve que devolver. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que Dios nos da lecciones en la vida. Claro que sí. Pero mire, yo quiero lo que quería. Después, cuando recibí al Señor, ¿qué quería yo? Ir a establecer una iglesia y todo. No pude. Pero Dios me dio un hijo que sí la estableció allá. Y José. Entonces, al final, ¿cumplí mi propósito? Claro, pero ¿dónde lo cumplí? En Él. Porque cuando Abraham es llamado a cumplir un propósito de padre de multitudes, yo pregunto, ¿lo cumplió Abraham? No. ¿En quién lo cumplió? En Jacob. Pero al final lo cumplió. Pero la promesa, ¿a quién fue hecha? A él. El tema es que nosotros siempre, en las demandas de Dios, ¿qué es lo que hacemos en las demandas de Dios? Las demandas, si no se concretan en nosotros, como nosotros tenemos una mente tan limitada, no entendemos que el Dios al que servimos es un Dios multigeneracional, trabaja con nuestras generaciones. Por eso nosotros no podemos distraernos de lo que hacemos. Nosotros los que somos padres, nuestros hijos tienen un valor incalculable. Por eso tú tienes que cuidar a tus hijos. ¿Dios va a concretar planes en ti? Sí, pero los vas a ver en tus hijos. Y te vas a regocijar tanto como si Dios lo hubiera hecho contigo. Amén. Porque así me regocijo yo. Entonces, profundidad de la riqueza y la sabiduría de Dios, ¿cierto? Porque de Él, último texto, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuál era la sabiduría? ¿Cuál era la sabiduría? Que Dios en su sabiduría iba a hacer que como por Él, para Él y en Él iban a hacer todas las cosas, Dios necesitaba un cuerpo para materializar eso. Y se encontró contigo y se encontró conmigo. Y nosotros somos ese cuerpo donde Él materializa todo esto. Entonces, el que no se ha encontrado con Dios, entonces, andará de aquí para allá buscando saciar su sed de identidad y propósito, porque todo lo que no está centrado en Jesucristo al final tiene su desilusión. Porque nos fuimos concebidos, nos fuimos engendrados, no vinimos a este mundo para encontrar plenitud en lo terrenal, sino en lo divino de su propósito celestial. Ejemplo, Dios puede haberte dado hijos, pero si esos hijos no están en Dios, aún esos hijos te van a traer desilusión. Amén. Por eso tú tienes que alinear tu vida. Y alinear tu vida se alinea tu casa, y alinear tu casa alinea hasta el propósito. Gloria a Dios porque Él no ha perdido el control de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están felices por esto? Sí, amado, sí. El apóstol enfatiza de una manera magistral todo esto. Porque lamentablemente, amado, voy a leer un texto donde el apóstol de forma magistral habla de algo en lo cual sacamos el provecho glorioso de esto, ¿no? Y el que no se ha encontrado con Dios andará así. El mundo gira en un absurdo de proyectos y propósitos que tarde o temprano les desilusionarán. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Así ha sido siempre y lo seguirá siendo. Tenemos ejemplos en la mayoría de las artes, cualquier arte cinematográfica, pintura, música, lo que sea. Mire, la gente logra lo que quiere, logra llevar adelante sus habilidades, logra sacar adelante sus más profundas excentricidades. Pero al final siempre terminan desilusionados, tristes, desventurados. Algunos se suicidan. Otros se sumergen en el alcohol, la droga y todo aquello. Pero lograron llegar donde querían, sí, pero llegaron sin el propósito de Dios. Si no te estoy diciendo que ser un actor, ser un cantante, ser un futbolista no se pueda, pero tienes que llevar y cargar el propósito para ese lugar. Entonces, si Dios usará tus habilidades y todo aquello, ¿cierto? A nivel, aquí hay personas que en el tiempo serán empresarios, serán personas que serán emprendedoras en la vida. Lo primario en eso es que tú lleves el propósito. Ese es el tema. Si no lo llevas, caerás en la desilusión que han caído todos. Lo que decía Steve Jobs en la última carta. ¿Quién ha leído la última carta que dejó Steve Jobs? Triste una carta. Después de haberlo ganado todo, se dio cuenta que al final no tenía nada.
Pero al final el hombre tenía el mundo en su mano. No logró nada. Lo único que logró fue crear un iPhone. Eso fue lo primero. El iPod, ¿qué fue lo primero que creó él? Lo que haya sido, no le sirvió para nada. Sin embargo, hay gente que se muere por un iPad, por un iPhone X, Ultra X y todo aquello. No significa nada. Si no tiene propósito, no significa nada. ¿No? Si tú quieres un iPhone solamente para poder jugar al billar o a las cartas o todo eso, eso no tiene propósito. Entonces, el mundo gira en este absurdo. Sin embargo, aunque logran todo, siguen siendo miserables. Entonces, ojo, y no lo digo de picado, porque alguno podría decir, claro, porque usted no tiene pastor. Porque alguno lo puede haber pensado, ¿no? No, mi amado. Porque el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Gloria al Señor por ello. Lo tengo todo. La grandeza de la sabiduría. Las inescrutables riquezas de Dios están disponibles para los que están en la gracia. El apóstol enfatiza de una manera magistral y contundente la claridad del propósito de Dios en su vida, a pesar de las tribulaciones vividas por esta causa. Y entendemos de esta exhortación y explicación que estaba consciente de lo que vivía, pero sabía que la causa del propósito de la verdad presente en su vida era mayor que su situación presente. Hay algunas personas que su situación presente los anula tanto, los deja tan desmarcados de Dios que no ven más allá. El apóstol Pablo, mire lo que dice. Efesios capítulo 3, verso 1 al 13. Vamos ahí, por favor. Esta va a ser una lectura un poquitito más larga, pero quiero solamente poner el énfasis en 2 puntos. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Cuál era la causa? ¿No? ¿Cuál era la causa por la cual él estaba preso? Mire, amado, aquí nosotros en la vida y aquí y en cualquier otra iglesia hay gente que está en problemáticas tremendas, pero la causa de Cristo brilla por su ausencia en su vida. Y yo te pregunto, ¿cómo estás? Pastor, aquí estoy con esto y esto otro. Pero yo no veo a Cristo ahí. Si Cristo no está en eso, estás padeciendo solo. Estás desventurado, ¿no? Estás desenfocado. Entonces, el apóstol dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Mire, por esta causa. ¿Cuál era la causa? ¿Prisionero? ¿Por quién estaba prisionero? Era su causa. ¿Pero cuál era la causa central? Porque en el fondo Cristo era el propósito, pero había un fin. Entonces, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles. Aquí dice, o sea, la causa era de Cristo, pero era por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración, porque mire, escucha bien, aquí lo que el apóstol dice, estoy preso y yo espero que ustedes te estén dando cuenta porque estoy preso. Porque aquí le dice, si es que habéis oído lo que está destinado para ustedes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo espero no estar aquí de balde, preso y que ustedes no se den cuenta porque yo estoy aquí. Entonces le dice, que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No le está poniendo énfasis a lo que él sabe, ¿no? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado sus santos apóstoles y profetas. Por esta causa prisionero, si es que habéis oído de la administración de la gracia, que los gentiles, porque ahí está el punto, y ahí después que toma la iniciativa, vuelve nuevamente, y la razón de que él está preso y la causa está sobre sus hombros, dice que los gentiles, esa era la causa, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué estaba preso? Porque los judíos, cuando él dijo que los gentiles tenían los mismos derechos que ellos, ¿sabes lo que dijeron los judíos? No, esto no es verdad, no es así, a la cárcel, este es un hereje. ¿Y cuál era la revelación? Que Dios en un solo mandato, en una sola gracia, ¿no? En un solo anhelo, en un solo amor, iba a juntar ambos pueblos para hacer de los dos uno y hacer que los dos entraran en la misma cualidad y lo cuantitativo del reino de Dios. Eso. Pero los judíos no querían compartir, porque los judíos son judíos, ¿no?
No querían compartir, claro, judío y judío. Entonces no querían compartir nada, claro, pero como yo dije en la mañana, la gracia de Dios a ti te llama, y la gracia y la totalidad de Dios te llama para que tú seas socio corporativo de esto. Y a estos muchachitos no les gustó. Pero Dios en su gracia infinita le dice, del cual yo fui hecho ministro. Entonces dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. Entre los gentiles, porque las inescrutables riquezas primero eran para ellos, y Dios dijo, las vamos a compartir con los gentiles también, y esto no les gustó. ¿Se ha dado cuenta usted cuando hay una herencia y dice, uy, apareció un hermano y hay que partir la herencia? Y dice, no. Esto es así, ¿no? Esto es paradójico. Dios ya le había dicho a ellos, ¿no? Jesucristo dice, tengo también unas ovejas que son de otro redil. Y ahí estábamos todos nosotros. Claro, entonces cuando los judíos dijeron, ay, todas las riquezas para mí, sí, pero las vamos a compartir con un pueblo que antes no era pueblo, pero que ahora es pueblo. ¿Cuántos se alegran por eso? Ellos no se alegran nada mucho, pero bueno, no les quedó de otra. Si este beneficio era para nosotros, entonces, Él dice, ¿no? Me fue dada esta gracia y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, y aquí está, mire, la multiforme sabiduría de Dios, la policromía. Recuerda que hablamos de la gracia, que es la policromía, la multidimensional, pero aquí está hablando la sabiduría, la multisabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. O sea, Dios siempre quiso incluirnos, lo que no lo sabíamos éramos nosotros. O sea, ¿qué es lo bueno de esto? Lo que yo decía esta mañana. Tú y yo tenemos que notificarle a mucha gente que Dios ya lo tiene agendado para esta riqueza. Amén. Así que tú no te vayas a sentir sobrepasado porque de pronto llega alguien en esta estación y avanzó más rápido de lo que tú avanzaste en 30 años. Tú vas a tener que compartir esa gracia con él. Y no vas a poder ponerte envidioso. Y no le vas a decir, aquí autoridad constituye grado, perdóname, pero aquí hay que pasar por esto y por esto otro. Cuidado con eso. Porque la gracia de Dios no contempla lo que nosotros contemplamos. Amén. Entonces, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, mire toda la vuelta que se da para decir solamente esto. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Escúchame bien aquí. Porque esto es el propósito, esto es vivir el propósito, esto es vivir por la causa y tener un buen proceder en medio del propósito. El apóstol dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Yo pregunto, ¿él estaba sufriendo por él? ¿Para quién estaba sufriendo? Este sufrimiento es por ustedes. Así que valoren lo que yo estoy viviendo. Porque esa era la causa, él la causa la estaba llevando sobre sus hombros. Ustedes ven en algún momento, aquí estoy desvalido, por favor, tráigame una galletita, tráigame un matecito, alguna cosita, que estoy aquí. Ustedes lo ven lamentándose a él. Ustedes lo ven aquí, no, él dice, este es vuestro gozo. No, vuestro gozo, vuestra alegría, vuestra gloria. Es que si yo estoy padeciendo por esa causa, para que la multiforme gracia de Dios sea derramada sobre ti y tú seas un instrumento para poder expresar esta gloria que estuvo oculta, porque primero era para ellos, pero ahora también es para ustedes, los gentiles. Qué glorioso, ¿eh? Dime si eso no es glorioso. Dime si eso no es glorioso. Claro, yo lo siento glorioso porque yo no nací en una cuna evangélica. Yo no nací en la iglesia. Yo fui encontrado por el Padre. Y Él me agendó en la eternidad para que yo estuviera en esto. Por esto, para mí, esto es algo serio. Por eso soy vehemente en hablar estas cosas. Porque tú no puedes tomar a la ligera el llamado de Dios. Porque hubieron otros que sufrieron para que tú estés hoy disfrutando de esta gracia. Pero cuando nosotros andamos livianamente y ahí vamos cuando queremos y hacemos las cosas. No, hermano. Hubo otro que derramó, que puso sus espaldas para que tú hoy tuvieras aquí esta gracia disponible sin que tú hicieras nada.
Si eso es lo glorioso de esto. Qué glorioso, ¿eh? Qué gloriosa gracia nos ha llamado el Señor. Aquí el apóstol no tan solamente tiene un proceder correcto, sino una postura correcta. Él, amado, escucha bien aquí esta frase. Lee bien el texto después en casa. Él no atribuye todos los ojos hacia él, que está en la cárcel. No, ustedes. Esto es su gloria. Aquí yo solamente soy el canal, nada más que eso. Así que esto nos enseña, hermano, que nosotros debemos dejar de andar lloriqueando por cosas que nos pasan por causa del propósito. Y yo tengo experiencia en eso. Por eso dejé de llorar por cosas que antes lloraba. No voy a llorar, aunque tenga ganas de llorar, porque el propósito es más importante. Amén. El propósito es más importante. Y tú ves aquí que el apóstol nunca pone su problemática como el énfasis. El énfasis está en lo que está delegado para los gentiles. Así tiene que ser nuestra vida. Es una vida entera, seria. Una vida con propósito. Una vida que no está centrada en lo que yo quiero, en lo que yo quiero alcanzar. No. El anhelo de Pablo era que ellos entendieran. Cada vivencia entonces es el instrumento por el cual evidenciamos la razón de nuestro proceder. Y Pablo lo confirma con lo que está viviendo y el resultado que a él le imputa su llamado en el propósito. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4. Aquí el apóstol no tan solamente tiene un proceder correcto, sino una postura que honra la delegación del propósito eterno sobre su vida. El apóstol dice esto: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo. Mire cómo lo hace escuetamente. Bueno, nos pasaron algunas cosas, pero eso no es de importancia. Entonces de pronto uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás, hijo? Mira, aquí, pastor, aquí, sufriendo por la causa. Sufriendo por la causa. ¿Qué causa? Aquí sufriendo por el Señor. ¿Y cuál es el sufrimiento? Bueno, que resulta que yo tomé unas decisiones. Bueno, eso no es sufrir por el Señor. Pero aquí estamos, pastores, en la lucha. Deja de luchar, deja que Cristo luche por ti. Si no te vas a desgastar y te va a ir al cajón antes de lo previsto. Porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. O sea, infructífera, sin fruto. ¿Qué más significaba vano? ¿Se acuerda que yo le enseñé que lo que era vano? Vano, sin fruto, infructífero, que no tenía importancia. No era vano, era importante, con fruto, con determinación. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, ¿lo detuvo eso? No. ¿Cómo sabéis? Tuvimos de nuevo. Dios mío, o sea, perseguido, azotado y todo, pero igual tuvimos de nuevo. Estos sí que eran duros de matar. O sea, Bruce Willis era una alpargata al lado de él, ¿no? Y ultrajados en Filipo. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió. O sea, el proceder. ¿Cuál es tu proceder cuando tú estás haciendo las cosas? Y esto es lo que tenemos que analizar. Mire, con todo lo que sucedió, nuestro proceder quedó intacto. Mi postura era correcta. Era correcta, exacta, precisa. Yo no fui movido por esto. No fui movido por los azotes. No fui movido porque me persiguieron, porque hablaron mal de mí, porque dijeron, nada, estoy ahí, en lo que tengo que estar. Eso es lo importante. El propósito. ¿Qué es importante entonces? El propósito eterno. Donde tú eres parte. Eres instrumento. Eres el conducto. Eres el valor que Dios le dio a la iglesia para que sea la expresión del propósito eterno. Entonces, porque nuestra exhortación no procedió ni de error ni de impureza. O sea, aquí no había manipulación de ningún tipo, hermano. O sea, y mire lo preciso de la palabra. Ni de error ni de impureza. O sea, aquí no hay nada encubierto. Todo esto tiene que ver con el llamado de Cristo sobre mi vida. Ni fue por engaño, sino según fuimos, mire, y aquí confirma,
sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Pero antes de que se le confiase el Evangelio, ¿qué tenían que ser? Probados. ¿En qué? En cuál iba a ser su postura y cuál iba a ser su proceder. ¿Por qué? Porque para que a ti se te deleguen las verdades eternas, para que a ti se te deleguen las riquezas del reino, la palabra que va a restaurar, que va a proyectar, que va a permitir que tus hijos, nuestros hijos, lleguen a lugares determinantes para que el Evangelio sea expresado, tú necesitas tener una buena postura en Cristo, pero tienes que tener el correcto proceder en Cristo. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. O sea, antes de que se te confíen estas riquezas, tú vas a ser probado. Amén. Amén. Bienvenidos. Vamos a ser probados. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, espero al final sacar amén a todos, ¿no? Porque esto no saca amén, ¿no? Pero ya nosotros ya pasamos la estación de los mensajes motivacionales, ¿no? Ya salimos de esa estación hace mucho tiempo. Sino que según fuimos aprobados. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro. Este texto, amado, Dios mío. O sea, Dios para poder calificarte, para que tú seas una persona acreditada por el cielo, vas a tener que pasar por todo esto. La acreditación divina es lo que tú necesitas. Porque tú puedes tener la acreditación humana, pero si no tienes la acreditación divina, de nada te sirven tus contactos. Por eso aquí el apóstol termina, no como para agradar a los hombres. Yo no soy acreditado por los hombres, mi acreditación es divina del cielo celestial. Qué poderoso, ¿eh? Qué glorioso es Dios, ¿eh? Vamos, prepárate. Si yo espero que tú salgas como, a ver, tú salgas, ¿a quién hay que ganar? No, tienes que salir así. Así echando, como un búfalo, exacto, como un toro. Entonces, aquí Pablo está enfrentando problemas por causa del propósito. Ya estoy terminando, amado. Y una de las cosas que debemos hacer es definir, entonces, él está enfrentando problemas por un propósito. Él está enfrentando por causa del propósito, está enfrentando situaciones. Ahora, debemos definir qué es un problema también. ¿Qué es un problema entonces? Cuando alguien me dice, entonces, ¿qué es un problema? Vamos a definir entonces qué es un problema. Cuando alguien a mí me dice, pastor, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Me cortaron la luz. No, ese no es un problema. Esa es una negligencia. Pastor, me resulta que van a echar a mi hijo de la universidad. ¿Y por qué? Bueno, lo que pasa es que no se ha sacado buenas notas. Entonces, ese no es un problema, esa es una negligencia de su hijo y usted lo tiene que corregir. Hay que definir qué es un problema. Problema es algo que va a glorificar a Dios. Y un problema es aquello que Dios pone en tu camino para que el propósito sea manifestado y la gente diga, wow, ¿cómo solucionaron esto? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Cuando alguien entonces me dice, pastor, tengo un problema, debemos definir qué es un problema. Hay una gran diferencia entre un problema y una negligencia. Si tú quieres ser una persona acabada en todo tu vida, si tú quieres ser una persona integralmente próspera, entonces cíñete a los protocolos de la palabra y la palabra de Dios te va a guiar y te va a cubrir en todas las áreas de tu vida. No vas a tener falta de ningún bien, así dice la palabra. Porque la Biblia dice, decirle al justo que le irá bien. Porque el reino de los cielos, ¿sabes qué es lo que es el reino de los cielos? Justicia. Ok, ahí está. Pero ve por qué el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Romanos 14, 17. Ve por qué el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Entonces, analiza qué es justicia, qué es paz y qué es gozo. La justicia primero y después viene todo lo demás. Entonces, aquí Pablo está enfrentando un problema. Ahora, las negligencias se solucionan con arrepentimiento y con instrucción.
Los problemas en los cuales Dios te pone, los soluciona Él. Solamente tienes que esperar. Amén. Un problema es algo que se levanta contra algo que está agendado para ti y para mí en su propósito, pero como es un problema que tú no dimensionaste, deja que Dios manifieste cómo lo vas a superar. Mire, los problemas, escuche bien esta frase, los problemas no son perfectos, pero nosotros a los problemas los vemos como que son perfectos para hundirnos. Los problemas no son perfectos. Cuando alguien tiene un problema en la vida, el alma humana le da un estado de perfección a ese problema y poder el cual el problema no tiene. Mire, escucha bien. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted se encuentra con una persona con un problema, la persona dice, pastor, tengo un problema? Esa actitud ennoblece ese problema. Cuando a David le dijeron, oye, Israel está con la cola metida entre las piernas. Porque hay un gigantón de 3 metros ahí que le está, 40 días ha estado. ¿Qué hizo David? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y los hermanos, ¿cuál fue la actitud de los hermanos? ¿Qué vienes tú a hacer aquí? Porque las conductas, escucha bien esto, las conductas de una persona que se ha preparado divinamente siempre son confrontadas por los carnales. Por los hermanos, todos carnales. ¿Qué vienes a hacer tú aquí? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Qué te mandó? No fue eso lo que le dijo Eliab, el hermano, el mayor. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú eres soberbio, siempre desobedeces a tu papá. Y David lo mira y dice, tú lo único que haces es hablar nomás. Como que le quiso decir, tú tanto que habláis, ¿por qué no vas a matar al gigante? ¿Sí o no? Claro. Si lean bien la historia, lean la historia bien. ¿Qué tanto me retáis a mí? Anda a enfrentar al gigante, no soy tan valiente. ¿Qué fue lo que? ¿Dónde está? Muéstramelo quién es. Amado. Estamos hablando que David era pequeñito, así en envase económico. No vamos a decir como quién era, ¿no? Pero haga usted el análisis nomás. Entonces, cuando usted ve que ese joven va a enfrentar al gigante, ese joven no es un hombre que va a enfrentar al gigante en forma desordenada. No, fue un hombre que se preparó años, hermano. ¿Tú crees que él dijera, yo mataba al león y mataba al oso? ¿Tú crees que matar a un oso o un león es fácil? No, si él decía, si yo mataba a los osos y a los leones y le sacaba las ovejas de mi padre, se las sacaba de las mismas fauces. Así que me vienen a mí. ¿Dónde está el gigantón ese? Ese es el tema. ¿Cuál es tu proceder? ¿Cuál era el proceder? ¿Cuál era el proceder de Saúl? Él era el rey, po. ¿Hay alguien ahí que pueda enfrentar a ese? Porque Dios siempre para sacarte adelante de ti, Dios va a usar la persona menos estimada y menos calificada a tus ojos. Pero el proceder fue correcto, el proceder de David fue correcto. ¿Y por qué el proceder de David fue correcto? Escuche bien, lee ahí, 1 Samuel capítulo 17, el proceder fue correcto. ¿Por qué fue correcto? Porque él dijo, yo voy a matar a ese gigante que está avergonzando a mis hermanos. Ese es un proceder correcto. Él no dijo, yo voy a matar a este gigante y me voy a ganar el aprecio del rey. Nunca aparecen esas palabras. Tu proceder, tu postura tiene que ser correcta. Por eso tienes que analizar tu proceder. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla del proceder, está hablando de una postura correcta, del proceder correcto, de sus caminos, que los caminos tuyos sean correctos. El camino de David era correcto, claro que era correcto. ¿Por qué? Porque él quería matar al gigante porque estaba avergonzando al pueblo y a los ejércitos del Dios viviente. Y él dijo, a mi Dios nadie lo avergüenza. Y a mis hermanos tampoco. Ese es un proceder correcto. Esa es la forma en la cual nosotros enfrentamos estas cosas. Los problemas, amado, entonces, no son perfectos. Cuando alguien tiene un problema en la vida, el alma humana entonces le da una perfección y poder al problema que no tiene, porque todo problema, escucha bien esto,
Todo problema emerge de la imperfección. Todo problema emerge de la imperfección. Ejemplo, el problema de Edén, ¿de qué procedió? De un error, de una imperfección. Todo problema emerge de una imperfección. Y como es imperfección y tú sirves al perfecto, acabado de hermosura, ¿qué le queda a ese problema? Sucumbir ante la verdad que tú cargas, porque tú cargas lo verdadero. ¿No te da gozo eso? Amado, tiene que darte gozo. Acuérdate de los problemas entonces que tú tienes. Entonces tú piensas en esos problemas y dices, este problema procedió de error y yo estoy sirviendo al fiel y verdadero, al justo y al perfecto. Eso se va a solucionar sí o sí. Pues yo te pregunto, ¿el tema de Edén se solucionó o no se solucionó? Se solucionó. Pasó un poquito de tiempo, pero se solucionó. Los problemas no son perfectos entonces. Lo único perfecto es Dios. Por eso oramos a Él. ¿Por qué tú oras a Dios? Porque Él es perfecto. Pero ¿por qué ven los problemas como perfectos? Porque cuando la persona enfrenta algo, tú tienes que tener una postura correcta. Tú tienes que tener... ¿Qué es lo que tienes que tener entonces? Además de la postura. Fuerte, dilo fuerte. Tu proceder tiene que ser correcto. Ante un problema tú procede bien. Ese problema no es tu camino. El problema es algo que se pone delante de tu camino, pero no es tu camino. Amén. Los problemas entonces no son perfectos. Cuando se tiene un problema y uno se intimida y se temoriza y se angustia, el alma humana le asigna al problema un estado y una configuración de perfección que no tienen. Definitivamente lo único perfecto es Dios. Amén. Así que cuando enfrentes de aquí en más cualquier problemática, si tú cargas a Dios, si el propósito de Dios está en tu vida, si tú cargas la esencia de la divinidad de Dios y de sus propósitos, si tus protocolos están de acuerdo a lo que hacen en el cielo y tú lo replicas en la tierra, no temas de las cosas que suceden aquí. No te intimides, pero ten cuidado. Ten cuidado con esto. No te independices cuando Dios comienza a proveer y comienza a nutrirte y comienza a distender su gracia, su multiplicación y sus riquezas. Cuidado, porque la desconexión te hace caer en error. Y el error trae problemas. Amén. Ahora, termino con esto. Ahora, cuando por causa del propósito tú y yo nos vamos desarrollando en la vida y vamos cumpliendo proyecciones maximizadas, ¿de acuerdo? Oiga, hermano, mire, me gusta mucho usar esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios, tú nunca vas a poder dimensionar la maximización de lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no lo puedes proyectar. No se puede. Es increíble, no se puede. Tú ni siquiera puedes pensar en tu mente hasta dónde Dios te va a llevar. Lo único que te pido, arregla tu vida, ordena tu vida. ¿Para qué? Para que esto no solamente te llegue a ti, llegue a tus hijos. Cuando vamos cumpliendo proyecciones maximizadas de acuerdo a los planes divinos y no nuestra planificación, entonces Dios llevándonos por sus caminos y no los nuestros. Esto está de acuerdo y en armonía con lo que dice el profeta Isaías, y estoy terminando, cuando dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. No es que tus caminos no sean importantes, Él tiene caminos más altos que tú. No es que tus pensamientos, tus sentimientos y todo lo que tú sientas con algo, no es que Dios se desentienda de ello, no. Los de Él son más altos que los tuyos. Dios va a maximizar. Tú quieres llegar a cierto lugar, Dios va a maximizar hacia donde te lleva. Para Dios llevarnos entonces a lugares de preeminencia, se asegurará. Escúcheme bien, termino con esto. Para Dios llevarnos a lugares de preeminencia, se asegurará que estemos alineados al proceder de Cristo en nosotros. Debemos entender que el propósito eterno afectará esferas inimaginables por causa del propósito. No obstante, Dios se asegurará que tengamos un buen proceder, que esté acorde, en armonía con sus caminos, propósitos e intenciones divinas. Si Dios no hiciera esto, sería
Un irresponsable no puede delegar sobre sus hijos funciones tan altísimas gubernamentales que tienen que ver con gobierno, con influencia, con decisiones a nivel macro. No, la iglesia no está dada para andar en las pequeñeces. La iglesia fue tomada para poder cambiar los rumbos eternos de la humanidad. Pero eso tú lo tienes que transformar aquí, salir de esa mente empequeñecida, todo chiquitito y todo pequeñito y aquí nomás y esto nomás no. Ríndete en los brazos del Señor para que Él te lleve por estas grandezas, ¿no? El apóstol enfatiza que su proceder está en Cristo. Pablo es el ejemplo que nos inspira en medio de una iglesia que está en crisis en cuanto a su proceder, porque la iglesia está enfatizando lo que es la añadidura del propósito y no nuestra función y operatividad en el propósito. La iglesia se ha dedicado a enfatizar lo que es una añadidura y no el propósito. El proceder de Pablo no cambió ni negoció por sus problemáticas porque sabe que se levanta en imperfección contra lo verdadero. Siempre se levantarán. La causa y propósito eterno están por sobre las dimensiones en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Debemos insistir en notificar a los problemas a través de la oración que sus días están contados. Te voy a volver a decir eso. Notifícale a tus problemas que sus días están contados porque son imperfectos y todo lo perfecto es absorbido por la vida de Dios. La muerte no fue algo imperfecto. Dime que no. ¿La muerte no fue algo imperfecto? Sí. Pero ¿qué dice después? La palabra del Señor dice, sorbida es la muerte en victoria. El problema desapareció. Porque lo perfecto va a hacer sucumbir todo lo imperfecto. Porque tú crees que tú hoy día eres perfecto, más de lo que eras ayer. Y mañana serás mejor que hoy. La perfección se incrementará. ¿Por qué? Porque Dios irá absorbiendo tu imperfección con su imperfección, con su perfección. Aleluya, qué poderoso es esto. Aquí vemos a Pablo encarcelado y lo más probable es que digamos de él, pobrecito, ¿no? Debe estar asustado, temeroso por su situación, pero no. En Filipenses 4:4 él dice, regocijaos en el Señor. Siempre, y otra vez digo, regocijaos. ¿Y dónde estaba cuando dijo esta palabra? En la cárcel, en un calabozo húmedo, hediondo, días y días encarcelado. Nunca el propósito eterno fue tocado en él. Aunque su carne fue tocada, aunque toda su vida fue tocada, pero el propósito fue guardado. Porque tuvo el proceder correcto, una postura correcta. Porque Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta de lo que ha prometido. Este es el Dios al cual tú sirves. Este es el Dios al cual tú sirves. Te estoy notificando que este es el Dios al cual tú sirves. Déjala de andar lloriqueando, por favor. Eso es una afrenta para la grandeza de Dios. Deja de andar pidiendo cosas cuando Dios ya tiene tu provisión. Eso es una confrontación a su divinidad, a su generosidad. Cuando tú pides, es como si estuvieras diciéndole al Señor, Señor, me tienes que dar. Él es generoso por naturaleza. Lo que tú tienes que hacer es alinearte a sus propósitos, tener una postura correcta. Dios no va a cambiar su naturaleza porque tú estás complicado con tu vida. Tú cambia tu forma de pensar, cambia tu mente, cambia los paradigmas. ¿Por qué Dios permite entonces a David enfrentar a Goliat? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué tenía que enfrentarlo a David? Porque era un hombre preparado para estas circunstancias. ¿Por qué tú estás enfrentando los problemas que enfrentas? Porque eres una persona que está preparada para esas circunstancias. Así que nunca huyas de un problema. Siempre te lo he enseñado, pero ahora te lo enfatizo. Nunca huyas de un problema. Enfréntalo. Enfréntalo. Porque estás preparado para esas circunstancias. Dios nunca te va a hacer enfrentar una problemática para la cual no te haya preparado. Enfréntala. Cuando tú huyes, estás huyendo de la gracia que hay detrás de ese problema. Así que deja, por favor, de sentirte el despojado de todo, el desventurado. Deja de sentirte así.
Siéntete como la persona correcta y justa, a la cual le tocó vivir lo que debía vivir. ¿Para qué? Para que la grandeza del propósito de Dios fuera vista. Eso es. No llores por lo que sucedió. Da gloria a Dios y ten por sumo gozo. ¿Para qué? Para que la perfección de Cristo sea vista en ti. Por eso Dios te ha permitido vivir lo que vives. Esa es la razón, ese es el propósito. No es para que tú sucumbas, no. Es para que la gente diga cuán grande es el Dios al cual este hombre, esta mujer sirve. Ese es el propósito. No vengas a Dios diciéndole, Señor, mira lo que estoy viviendo. No, pregúntale, dime, ¿cuál es la fórmula para salir de esto? Para eso te ha traído Dios. Dios no te ha traído a sobar tu corazón y decir, te entiendo, hija, te entiendo, hijo, pobrecito, hijo. No, tú no te vas a encontrar con ese Dios. Perdóname que te diga, Dios no hace eso. Levántate, seca tus lágrimas, párate, ponte en pie, recupera tu dignidad de mujer y de hombre, de hijo, y ennoblece el llamado que Dios te ha dado. Ese es el proceder correcto. Por eso cuando el apóstol Pablo va a ponerle la cabeza a la guillotina del verdugo, ¿tú crees que él está llorando porque le van a cortar la cabeza? Él dice, en Timoteo, su último capítulo, él dice, yo sé que estoy pronto para ser sacrificado. Él sabía que le iban a cortar la cabeza. A ti te van a operar una muela y no quieres ir. Amados, necesitamos personas que tengan coraje para esto. Que tengan valentía. Sí, hermano. El reino del Señor requiere de gente valiente, esforzada, plena, estable. Que no por una niñería abandonan los caminos del Señor. Tú y yo necesitamos tener claro nuestro proceder ante lo que Dios nos desafíe por causa del propósito, porque por causa del propósito serás desafiado y tu proceder siempre será desafiado para que seas aprobado. Que el Dios de paz nos guarde y nos bendiga el día de hoy. Y la gracia de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén y amén.